25 de agosto de 2006. Eran las primeras horas de la mañana en Ciudad de México cuando nació una niña que llevaba en la sangre el apellido de uno de los galanes más deseados de América Latina. No nació en escándalo. Nació en silencio. Y ese silencio fue la primera decisión de su padre. Su nombre es Valentina Noli. Y lo que ocurrió alrededor de su nacimiento no fue solo una infidelidad de famoso, no fue solo un escándalo de farándula, fue algo mucho más oscuro, más calculado, más asqueroso. Fue un pacto. Un acuerdo no escrito entre un hombre con demasiada fama que perder y una industria que sabía exactamente cómo protegerlo. En este video vas a descubrir 4 cosas que la versión oficial de Jorge Salinas nunca quiso que supieras. Primero, el patrón que ya existía antes de Valentina. Una hija anterior, otro silencio, otra prueba de ADN que tuvo que obligarlo por tribunales a reconocer lo que la sangre ya decía. Segundo, los 9 meses en que Andrea Noli enfrentó sola el embarazo más expuesto y más abandonado del espectáculo mexicano mientras Jorge Salinas seguía sonriendo en portadas. Tercero, la carta que Valentina escribió de niña buscando una respuesta de su padre. La carta que él nunca respondió. Lo que ella descubrió a los 14 años y lo que eso le costó por dentro. Cuarto, la confesión de 2022. ¿Por qué llegó tarde? ¿Quién la empujó y por qué un reconocimiento público después de 16 años no es un acto de amor, es una estrategia de imagen? Cada vez que lleguemos a una revelación te voy a avisar. Guarda esta frase desde ahora mismo. La sangre no se borra con silencio. Pero si se puede enterrar durante 16 años y tiene suficiente fama, suficientes abogados y suficiente frialdad para mirar a otro lado mientras tu hija crece preguntando por qué. Antes de que existiera Valentina. Antes de que Andrea Noli quedara sola frente a las cámaras. Antes de que una niña aprendiera a escribir cartas que no tenían destino. Hubo otra historia. Otro silencio. Otra niña. Otro apellido detenido en la puerta. 27 de julio de 1968. Ciudad de México. Ahí nació Jorge Salinas Pérez en una capital que fabricaba ídolos con la misma velocidad con la que después los blindaba de sus propias sombras. No nació como leyenda. Fue construido, pulido, empujado por una industria que sabía exactamente qué hacer con un rostro atractivo, una voz grave y esa mirada que las telenovelas convierten en promesa de amor eterno. A principios de los 90 entró al sistema de Televisa como entran los hombres destinados a vender fantasías. Primero papeles pequeños. Luego más cámaras. Luego millones de mujeres mirándolo desde la pantalla como si él fuera la respuesta a todos los dolores. Y entonces llegó el salto que lo cambió todo. 1999, Sexo, Pudor y Lágrimas. Una película que no solo lo volvió más famoso sino que lo sacó del territorio del actor de televisión y lo empujó al altar de los símbolos deseados. Ya no era simplemente Jorge Salinas. Era el galán. El hombre que podía besar con intensidad, mirar con culpa, sufrir con elegancia y hacer creer que detrás de cada personaje existía un hombre honorable. México lo compró. La televisión lo vendió. Las revistas lo multiplicaron. Pero mientras el público veía a un hombre fuerte, protector, romántico, casi perfecto, detrás de esa imagen ya comenzaba a formarse la primera grieta. Porque la fama no crea el carácter. Solo lo ilumina. Y cuando la luz es demasiado fuerte, también deja ver las sombras que uno intenta esconder. Piensa en eso un momento. El mismo sistema que construyó al galán perfecto también construyó el escudo perfecto. Y ese escudo estaba a punto de necesitarse por primera vez. Primera revelación. Guarda esta frase, la sangre no se borra con silencio. 30 de septiembre de 1995. Adriana Cataño, actriz y presentadora colombiana, dio a luz a una niña llamada Gabriela. Y según los reportes de aquella época, la respuesta de Jorge Salinas no fue el abrazo que el público habría imaginado del galán de las telenovelas. Fue distancia. Fue duda. Fue resistencia. Fue el inicio de una batalla que no se resolvió con ternura sino con presión legal, con exposición pública y con una prueba de ADN que terminó colocando la verdad donde la imagen ya no podía esconderla. Abril de 2001.
Adriana Cataño llevó el caso a los tribunales para exigir reconocimiento y responsabilidad. No era solo una mujer reclamando un apellido. Era una madre enfrentándose al poder de un hombre que ya era demasiado famoso para caer sin defenderse. Durante meses el asunto dejó de ser íntimo y se convirtió en espectáculo. Y solo cuando la ciencia habló más fuerte que el silencio, Jorge tuvo que reconocer públicamente a Gabriela como su hija. Ese momento no fue un cierre. Fue un ensayo. Fue el primer mapa de una conducta que años después volvería con más dureza, con más frialdad, con más daño. Negar primero. Dudar después. Resistir mientras se pueda. Proteger la imagen antes que reparar la herida. Ese era el mecanismo. Ese era el patrón. Y por eso la historia de Valentina no empieza en 2006. Empieza mucho antes, en esa primera niña que tuvo que atravesar tribunales para que su existencia pesara más que la versión pública de su padre. Empieza en la distancia entre el galán que defendía familias en pantalla y el hombre que fuera del set necesitaba pruebas antes de aceptar su propia sangre. Entre 2003 y 2006, Jorge Salinas estaba parado en el lugar exacto donde los hombres públicos suelen sentirse intocables. Tenía fama. Tenía rostro de portada. Tenía una carrera que seguía creciendo. Tenía una esposa, Fátima Bogio, modelo peruana con quien proyectaba la imagen de hogar estable que tanto le convenía a su personaje dentro y fuera de la pantalla. En 2005 esa imagen parecía blindada por completo cuando nacieron sus mellizos Santiago y Emilio. 2 bebés. Una familia legal. Una casa que podía mostrarse ante la prensa como prueba de madurez, de estabilidad, de paternidad responsable. Pero mientras las revistas vendían esa fotografía perfecta, otra historia se estaba escribiendo por debajo de la mesa. Una historia que, según versiones difundidas, empezó en silencio, creció en secreto y terminó convertida en una de las heridas más asquerosas de la vida privada de Jorge Salinas. Porque en ese mismo periodo Jorge habría sostenido una relación con Andrea Noli, una actriz que no estaba dentro del retrato oficial, que no formaba parte de la familia que el público veía, pero que pronto quedaría unida a él por algo que ninguna campaña de imagen podía borrar. La sangre no se borra con silencio. Segunda revelación. Guarda esta imagen. Un hombre famoso. Una mujer embarazada. 9 meses de silencio elegido. En 2006 Andrea Noli descubrió que estaba embarazada. Y ahí lo que para cualquier adulto responsable debía ser una conversación seria, una decisión humana, una presencia mínima, se convirtió según los reportes en una amenaza directa para el castillo de cristal que Jorge Salinas había construido alrededor de su nombre. No era solo un embarazo. Era una prueba viviente. Era una fecha futura. Era una niña que iba a nacer con preguntas antes incluso de abrir los ojos. Piensa en eso un momento. En televisión Jorge podía mirar a una mujer y prometerle protección. Podía levantar la voz contra la injusticia. Podía interpretar al hombre que enfrentaba al mundo entero por amor. Pero fuera del foro, cuando Andrea enfrentaba un embarazo lleno de presión, ruido mediático y soledad, el galán eligió desaparecer. No una semana. No un mal día. No una confusión breve. 9 meses. 9 meses en los que Andrea, según lo que después se ha contado, atravesó la espera prácticamente sola. Con cámaras afuera. Con rumores encima. Con periodistas buscando una palabra, una lágrima, una grieta. La mujer embarazada se convirtió en noticia. La niña que venía en camino se convirtió en escándalo. Y el hombre que podía haber detenido la humillación con un gesto mínimo de responsabilidad prefirió el refugio más cómodo de los famosos cuando el escándalo les toca la puerta. No hablar. No aparecer. No aceptar. Porque el silencio también puede ser una estrategia. Y en este caso fue una muralla. La misma industria que lo había coronado como símbolo de masculinidad y honor seguía funcionando como si nada. Los foros seguían encendiéndose. Los maquillistas seguían preparando su rostro. Las cámaras seguían buscándolo. Los productores seguían vendiendo al hombre fuerte, al hombre deseado, al hombre confiable.
Pero lejos de esas luces Andrea cargaba con una verdad que cada día se hacía más visible. Cada mes de embarazo era un golpe contra la mentira. Cada fotografía robada era una amenaza. Cada pregunta de la prensa abría más la herida. Y cuando llegó el 25 de agosto de 2006 la verdad ya no pudo esconderse en rumores. Nació Valentina Noli. Una bebé. Una niña. Una vida que no tenía culpa de los pactos rotos ni de las decisiones adultas. Pero su llegada no fue recibida como nacimiento. Fue recibida como problema. No como hija. Como crisis. No como sangre. Como riesgo para una reputación. Ahí está lo más asqueroso de esta historia. Valentina no tuvo que esperar a crecer para ser rechazada. Según el relato público que se fue formando con los años, el rechazo ya estaba ahí desde antes de su primera palabra. Estaba en la ausencia. En la falta de contacto. En la frialdad. En esa forma de negar sin gritar, de borrar sin tocar, de abandonar sin cerrar la puerta. Porque ni siquiera se tuvo el valor de abrirla. Y esto es lo que hace que el caso de Jorge Salinas duela más que un simple escándalo de infidelidad. Porque la traición a Fátima Boggio podía pertenecer al terreno de una pareja rota. La relación con Andrea podía pertenecer al terreno de una crisis privada. Pero Valentina ya no era un error de adultos. Valentina era una consecuencia viva. Una niña que necesitaba presencia, no explicaciones. Un padre, no titulares. La primera vez con Gabriela la verdad terminó empujada por una prueba de ADN. La segunda vez con Valentina el silencio fue más largo, más pesado, más cruel. Y lo que venía después ya no sería solo la historia de un embarazo escondido. Sería la historia de una infancia marcada por cartas sin respuesta, poemas sin destino y una pregunta que ninguna fama podía apagar. ¿Cómo puede un hombre ser padre para millones en pantalla y no serlo para su propia hija en la vida real? Valentina no creció con un padre muerto. Eso habría sido diferente. Doloroso, sí. Terrible, sí. Pero diferente. Valentina creció con algo mucho más confuso para una niña. Un padre vivo. Famoso. Sonriente. Presente en todas partes. Menos en su vida. Imagínalo un momento. Enciendes la televisión y ahí está. Abres una revista y ahí está. Caminas por un puesto de periódicos y su rostro aparece en portadas, en entrevistas, en fotografías donde el mundo lo llama galán, hombre ideal, padre de familia, símbolo de amor. Y tú, que llevas su sangre, no tienes una llamada. No tienes una visita. No tienes una foto juntos que puedas guardar en la mochila. No tienes una historia sencilla que contar cuando alguien pregunta por tu papá. Eso no es ausencia común. Es una ausencia que respira. Una ausencia con nombre, con cara, con voz, con carrera, con público. Una ausencia que todos pueden ver menos la niña que más la necesita. Andrea Noli entendió pronto que su hija no solo tendría que vivir sin Jorge Salinas. Tendría que vivir con la sombra de Jorge Salinas encima. Y esa es una carga diferente. Porque cuando un padre desconocido falta, el vacío duele en privado. Pero cuando el padre es famoso, el vacío se vuelve público. La pregunta no se queda en casa. La pregunta aparece en entrevistas, en programas, en redes, en comentarios crueles de gente que no sabe nada pero opina como si tuviera derecho a entrar en la infancia de una niña. Según lo contado durante años, Andrea tuvo que convertirse en madre, escudo y filtro emocional al mismo tiempo. No podía inventarle a Valentina una historia falsa. Tampoco podía soltarle toda la verdad de golpe como quien arroja una piedra sobre un cristal. Lo fue haciendo poco a poco, con cuidado, según su edad, según su capacidad de entender. Porque hay verdades que no se le pueden entregar completas a una niña sin romperle algo por dentro. Tercera revelación. Guarda esta imagen. Una niña frente a una hoja en blanco. Un sobre cerrado. Un nombre escrito con letra de niña. Un silencio que nunca respondió. Según versiones difundidas, Valentina siendo niña escribió cartas. También poemas.
Palabras pequeñas, inocentes, cargadas de una esperanza que solo puede tener alguien que todavía cree que el amor se puede despertar si se pide con suficiente ternura. No pedía mansiones. No pedía escándalos. No pedía portadas. Pedía una respuesta. Un gesto. Una señal mínima de que del otro lado había alguien dispuesto a verla. La respuesta fue el silencio. Piensa en eso. Una niña escribe. El padre no contesta. Una niña espera. El padre no llega. Una niña pregunta. La vida le devuelve evasivas. Y mientras tanto el país entero sigue viendo a Jorge Salinas como el hombre capaz de amar con intensidad, de sufrir con nobleza, de defender a una familia hasta el final de cada capítulo. Pero la vida real no tenía corte comercial. Los años pasaron. Valentina dejó de ser una bebé convertida en escándalo y comenzó a ser una niña consciente de su propia historia. Después llegó la adolescencia. Esa edad en la que todo duele más. En la que una mirada puede destruirte. En la que una pregunta mal hecha puede quedarse clavada durante años. Y entonces llegó el momento que nadie debería tener que vivir a los 14 años. El momento en que Valentina entendió de forma completa, brutal, sin filtros, la dimensión real de lo que su padre había decidido hacer con su existencia. No fue una revelación suave. No fue una conversación protegida. Fue el golpe de entender que el hombre famoso que aparecía en todas las pantallas había tomado una decisión activa, consciente, sostenida durante años. La decisión de borrarla. Según se ha contado, esa carga fue tan pesada que necesitó apoyo psicológico para procesar la herida del rechazo. Y esto hay que decirlo sin espectáculo barato porque aquí ya no hablamos de una nota de farándula. Hablamos de una menor que tuvo que buscar herramientas para entender por qué alguien que le dio la vida no quiso darle presencia. Eso es lo que muchos prefieren olvidar cuando hablan de escándalos de famosos. Detrás de cada titular hay un niño. Detrás de cada negación hay una identidad herida. Detrás de cada adulto que protege su imagen hay alguien pequeño pagando una deuda que no contrajo. Andrea podía protegerla del hambre, del abandono material, de la exposición más cruel. Pero no podía regalarle lo único que dependía de Jorge. La voluntad de aparecer. Y esa voluntad tardó demasiado. Guarda esta imagen. Una niña frente a una pantalla viendo al hombre que todos llaman galán. Un hombre que para millones era presencia y para ella ausencia. Porque cuando la sangre llama y nadie responde, el silencio deja de ser silencio. Se convierte en herencia. En cualquier otra historia después de una hija nacida en medio de un escándalo vendrían abogados, vendrían pruebas, vendrían documentos sellados, audiencias, pensiones, apellidos obligados por un juez. Pero la historia de Andrea y Valentina no siguió ese camino. Y ahí es donde la herida se vuelve más extraña, más profunda, más difícil de explicar. Porque Andrea pudo demandar. Pudo llevar el caso a tribunales. Pudo exigir una prueba de ADN, una pensión, un reconocimiento legal, una sentencia que obligara a Jorge Salinas a ocupar el lugar que no quiso ocupar por voluntad propia. Ya había un antecedente. Adriana Cataño lo había hecho años antes con Gabriela y había ganado. ¿Por qué Andrea no hizo lo mismo? La respuesta no está en el dinero. Está en el miedo. No miedo pequeño. Miedo a entregar la vida de su hija a un hombre que según su versión no había mostrado deseo real de estar ahí. Porque demandar no solo podía traer una pensión. También podía abrir una puerta legal. Derechos, decisiones, intervenciones, poder sobre la educación, sobre los permisos, sobre el futuro, sobre la vida diaria de una niña que ya había sido herida por la ausencia. Piensa en eso un momento. A veces el dinero que llega sin amor no repara nada. A veces solo compra permiso para volver a entrar donde nunca hubo cuidado. Andrea eligió una ruta más solitaria y más dura. Cargar sola. Decidir sola. Proteger sola. No porque fuera fácil. Sino porque según ella entendía, una presencia obligada podía hacer más daño que una ausencia asumida. Pero Jorge parecía confiar justo en eso. En que el silencio ordenara el caos. En que el tiempo bajara el volumen del escándalo.
En que la prensa se cansara. En que Valentina creciera lejos de los tribunales, lejos del apellido usado como bandera pública, lejos de cualquier documento que lo forzara a mirarla de frente. La estrategia era perfecta para un hombre que conocía el poder de la imagen. No negar con gritos. No pelear cada día. Simplemente dejar que todo se enfriara. Y mientras una niña esperaba una presencia que no llegaba, otra guerra sí explotaba con toda la fuerza. 2009, el matrimonio con Fátima Boggio se rompió. Y entonces apareció el Jorge que sí sabía entrar en batalla. Ahí sí hubo abogados. Ahí sí hubo disputas. Ahí sí hubo declaraciones, portadas, acusaciones, versiones cruzadas, tensión pública. El mismo hombre que parecía no encontrar el camino hacia Valentina sí encontraba recursos, energía y estrategia cuando se trataba de proteger su posición en una separación legal. Esa es la contradicción que corta como cuchillo. Para una hija, silencio. Para una guerra matrimonial, movimiento. Para una niña que necesitaba un padre, distancia. Para un conflicto de adultos, estrategia. Cuando Jorge quiso defender su mundo, supo aparecer. Cuando Valentina necesitó algo tan simple como una señal, no apareció igual. Y entonces el cuerpo de Jorge Salinas empezó a hablar. Durante años la historia había sido silencio. Silencio frente a Gabriela hasta que la prueba de ADN cerró la puerta de la duda. Silencio frente a Andrea cuando el embarazo ya no podía esconderse. Silencio frente a Valentina mientras una niña crecía escribiendo cartas que no encontraban regreso. Pero hay silencios que no se quedan afuera. Se meten debajo de la piel. Se alojan en los pulmones. Se acumulan en los huesos. Y un día sin pedir permiso revientan. Jorge estaba a punto de casarse con Elizabeth Álvarez. Una nueva historia, una nueva casa, una nueva imagen. El galán parecía listo para cerrar el pasado y abrir otro capítulo más limpio, más ordenado, más vendible para las cámaras. Pero antes de llegar al altar su cuerpo se desplomó. Los médicos encontraron algo grave en sus pulmones. Un coágulo. Una amenaza silenciosa escondida en el lugar donde vive el aire. También había una neumonía que había avanzado durante semanas sin que nadie lo detuviera. No era un simple malestar. No era cansancio de actor ocupado. Era una señal brutal. El hombre que en televisión respiraba seguridad, poder y deseo, de pronto estaba peleando por respirar. Piensa en eso un momento. El símbolo masculino de las telenovelas mexicanas. El hombre que durante años fue vendido como fuerza pura. Llegó a estar cerca de la muerte por una crisis que atacó justamente el aliento, el aire, la vida entrando al cuerpo. La misma vida que él había ayudado a traer al mundo y de la que se había mantenido lejos. Él mismo llegó a hablar de lo cerca que estuvo del final. Una posibilidad de muerte del 99%. Una cifra que suena exagerada hasta que la imaginas en una sala de hospital. Máquinas. Médicos. Olor a desinfectante. Pasillos blancos. Un hombre famoso convertido en paciente. Un cuerpo que ya no obedece al personaje. Porque en el hospital no importa cuántas portadas hiciste. No importa cuántas mujeres suspiraron por ti. No importa cuántos villanos derrotaste en una telenovela. En una cama clínica solo queda lo esencial. El pulso. La respiración. El miedo. Y quizá todas las cuentas pendientes que se sientan al borde de la cama. Jorge sobrevivió. Pero esa no fue la última señal. Después vinieron otros dolores. La espalda. La columna. Esa estructura que sostiene el cuerpo entero empezó a fallar. El galán que parecía invencible empezó a aparecer con dificultad para caminar, con bastón, incluso en silla de ruedas en algunos momentos captados por la prensa. 4 vértebras comprometidas. Dolor constante. La posibilidad de que una cirugía le robara la movilidad para siempre. Y entonces la pregunta deja de ser médica y se vuelve imposible de ignorar. ¿Qué pasa cuando un hombre que evitó sostener emocionalmente a una hija empieza a no poder sostenerse físicamente? ¿Qué pasa cuando el cuerpo, ese último refugio de la imagen, también comienza a derrumbarse?
¿Qué pasa cuando el actor que durante años representó protección, fuerza y honor debe pedirle a su propio cuerpo que no lo abandone? Afuera la vida continuaba. Elizabeth a su lado. La nueva familia. Los mellizos Máxima y León llegando después como promesa de un hogar distinto. Las cámaras todavía buscándolo. Los periodistas todavía preguntando. Pero debajo de esa segunda oportunidad había algo que no terminaba de cerrarse. Porque puedes casarte otra vez, puedes sonreír otra vez, puedes construir otra casa, puedes posar con otra familia. Pero el pasado no desaparece porque cambies de escenario. A veces solo espera. Y cuando regresa no siempre toca la puerta con palabras. Cuarta revelación. Guarda esta frase. Un reconocimiento tardío no es un acto de amor. Es una estrategia de supervivencia. Hasta entonces Jorge Salinas todavía hablaba de Valentina con una distancia que dolía. Según versiones difundidas por la prensa, cuando le preguntaban por ella respondía como si el asunto no perteneciera del todo a su vida. Pedía privacidad. Decía que eran temas personales. Se protegía detrás de esa palabra que los famosos usan cuando el escándalo les conviene menos que el silencio. Intimidad. Pero la intimidad llegó tarde. Demasiado tarde. Porque durante más de 15 años Valentina había sido expuesta sin haberlo elegido. Su nombre había circulado. Su historia había sido discutida. Su madre había dado explicaciones. Su infancia había quedado atravesada por preguntas que ningún niño debería cargar. Y cuando finalmente la prensa volvió a tocar la puerta, Jorge pidió respeto por una privacidad que él no había usado para construir un vínculo sino para evitar explicaciones. Agosto de 2022. Jorge Salinas apareció ante las cámaras de Despierta América y dijo públicamente lo que durante años había permanecido en la zona incómoda de los rumores, las evasivas y las heridas abiertas. Reconoció a Valentina como su hija. Habló de 6 hijos. Habló de distintas madres. Habló de paternidad como si estuviera haciendo un acto de claridad. Como si esa frase pudiera ordenar más de una década de vacío. 6 nombres unidos por la sangre pero no por la misma historia. Porque algunos crecieron dentro de la foto familiar. Otros tuvieron que pelear su lugar. Y Valentina, según lo que durante años se contó, tuvo que esperar a que su padre decidiera nombrarla cuando ya había perdido lo que ninguna declaración pública puede devolver. La infancia. Piensa en eso un momento. Una niña puede esperar una llamada a los 6 años. Puede escribir una carta a los 8. Puede mirar una pantalla a los 10. Puede hacerse preguntas a los 12. Puede llegar a los 15 con una herida que ya no cabe en una explicación sencilla. Pero cuando el reconocimiento llega a los 16, no llega a tiempo. Llega al final de una etapa que ya se fue. Y ahí está la contradicción más brutal. Jorge dijo que siempre estuvo al pendiente de sus hijos. Pero ¿cómo se mide ese pendiente? ¿Con declaraciones? ¿Con frases en televisión? ¿Con la palabra padre pronunciada cuando ya no hay manera de negar lo evidente? Porque estar pendiente no es aparecer cuando la presión pública empuja. Estar pendiente es estar antes. Antes de la terapia. Antes de las cartas sin respuesta. Antes de que una hija tenga que entender por qué su padre era famoso para todos menos presente para ella. Detrás de ese giro también apareció la figura de Elizabeth Álvarez. Según versiones, ella habría tenido un papel importante en empujar una imagen de familia más conciliadora, más integrada, más limpia ante los ojos del público. Y quizá eso parecía noble desde afuera. Pero incluso una buena intención se ve extraña cuando llega después de tantos años de silencio calculado. La reconciliación verdadera no se anuncia primero. Se construye. Se demuestra. Se repite. Se sostiene cuando ya no hay cámaras. Y esa es la pregunta que queda ardiendo. ¿Fue un acto de amor tardío o una estrategia para limpiar la imagen de un hombre que ya no podía seguir cargando ese fantasma público? Nadie puede entrar en su conciencia. Nadie puede medir lo que realmente sintió en ese momento. Pero sí se puede mirar el calendario. 2006, nace Valentina. 2022, Jorge la reconoce públicamente.
16 años. 16 años para decir una frase que una hija necesitaba desde el primer día. Y cuando una verdad tarda tanto en salir, ya no llega como abrazo. Llega como confesión. Hoy la historia ya no pertenece solo a Jorge Salinas. Pertenece también a quienes tuvieron que aprender a vivir después de su silencio. Valentina Noli ya no es aquella niña que escribía cartas esperando una respuesta. Ya no es solo el nombre incómodo en una nota de espectáculos. Creció. Y crecer en una historia como esta no significa solo cumplir años. Significa sobrevivir a la ausencia. Significa mirarse al espejo y entender que el rechazo de un padre no puede ser la medida de una vida entera. Según se ha contado, Valentina eligió alejarse del ruido mexicano. Madrid, España. Una carrera en relaciones internacionales. Otro país. Otra distancia. No una distancia cualquiera. Una distancia necesaria. Porque a veces sanar empieza así. Cruzando un océano para que el apellido que pesa demasiado deje de sonar todos los días alrededor de ti. La niña que una vez buscó una respuesta en cartas y poemas terminó construyendo un futuro lejos del escenario donde otros discutieron su origen. Mientras su padre siguió siendo una figura pública, ella empezó a formar una identidad propia sin pedir permiso, sin esperar cámaras, sin necesitar que la televisión confirmara su valor. La sangre no se borra con silencio. Pero tampoco tiene que convertirse en cadena perpetua. Y en esta historia la otra figura que queda de pie es Andrea Noli. Con sus errores, con sus decisiones, con el peso de haber estado en una relación que hirió a otra mujer, hizo algo que en el mundo del espectáculo casi nadie hace con honestidad. Miró hacia atrás y reconoció el daño. Según versiones difundidas, Andrea pidió perdón a Fátima Bogio por aquella historia que comenzó mientras Jorge seguía casado. Ese gesto no borra el pasado. No repara todo. No convierte el dolor en algo limpio. Pero muestra algo que falta en demasiadas biografías de famosos. Responsabilidad. Sin espectáculo innecesario. Sin convertir el arrepentimiento en premio. Solo la aceptación de que una herida no puede sanar si todos siguen fingiendo que nadie la causó. Y ahí la comparación se vuelve inevitable. Andrea reconoció su parte. Valentina construyó su camino. Fátima siguió con su vida. Gabriela también cargó su propia historia. Pero en el centro queda Jorge Salinas. El hombre de las telenovelas. El galán de las portadas. El padre de 6 hijos. El actor que durante décadas representó amores imposibles y familias defendidas hasta el final. 6 hijos. 3 décadas de fama. 2 mellizos con Fátima. 2 mellizos con Elizabeth. Una hija nacida de Adriana. Una hija nacida de Andrea. Y una pregunta que ningún premio puede borrar. ¿Qué vale una carrera llena de aplausos si detrás quedan hijos aprendiendo a sanar ausencias? Porque el legado real no está en las escenas más vistas. No está en las revistas. No está en los besos de ficción ni en las frases románticas que el público recuerda. El legado real aparece cuando no hay cámaras. Cuando un hijo llama. Cuando una hija espera. Cuando la sangre necesita presencia y no discursos. Jorge Salinas pudo ser muchas cosas para México. Un símbolo. Un galán. Un rostro inolvidable. Pero para Valentina durante demasiados años fue algo mucho más doloroso. Una silla vacía con nombre famoso. Y esa es la verdad que este video no va a enterrar. Puedes tardar 16 años en pronunciar la palabra hija. Pero ninguna confesión tardía devuelve una infancia que creció esperando. Si esta historia te movió algo por dentro, déjalo en los comentarios. ¿Crees que un reconocimiento tardío puede reparar el daño o ya es demasiado tarde cuando una hija tuvo que crecer sola? Escríbelo abajo. Y si conoces otro caso de famoso que haya hecho lo mismo, nómbralo. Porque estas historias no deben enterrarse. Nos vemos en el siguiente video.